Buenas tardes. Para concluir, vamos a continuar con el tema de medidas de mitigación. Bueno, vamos a retomar un poquito algunos conceptos de lo que ya se explicó anteriormente, que son las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes. Aquí podemos ver el diagrama básico de cómo funciona un deslizamiento. Vemos las fuerzas resistentes que dependen de las propiedades de los suelos y las fuerzas actuantes que son de todos los factores externos y de todo lo que ya se explicó con anterioridad. Esto da una relación del factor de seguridad, en el que se divide las fuerzas resistentes contra las fuerzas actuantes. Las fuerzas, esta relación debe de ser mayor a 1 para garantizar la seguridad, y este es el objetivo que se busca con estas obras de mitigación, incrementar el factor de seguridad, ¿no? Ese es el objetivo principal. Para entender cuál es la función de una obra de mitigación, hay que entender la definición de esto, y esto es el conjunto de acciones y medidas dirigidas a reducir las condiciones de vulnerabilidad o la exposición a las amenazas de las comunidades y a su infraestructura. Normalmente se acostumbra a implementar acciones que disminuyan el impacto de estos eventos. Como vimos, pues los daños, lamentablemente, lo peor es que fallezcan las personas, ¿no? Y por ende también disminuir este número. De acuerdo al inventario, como se decía, pues sí mueren alrededor de 50 personas, de 30 a 50 personas al año, entonces sí es importante considerar estas obras de mitigación. Algunos sinónimos para entender la mitigación son el moderar, el atenuar, aplacar, amortiguar, aligerar, suavizar y rebajar los impactos que producen estos deslizamientos, ¿no? O estas afectaciones. Para ello, al efectuar una obra de estabilización o mitigación, lo podemos dividir en 3 etapas en las cuales se debe de seguir para lograr obtener un proyecto que sea efectivo, ¿no? Que de verdad sirva. Estas son el diagnóstico, la solución y el monitoreo. Para el diagnóstico se requiere de varios estudios que son básicos y son de suma importancia. De entrada se debe de contar con un levantamiento topográfico. En los temas como los del geógrafo Antulio, que se estaban mencionando, el procesamiento de imágenes de satélite y de imágenes obtenidas con el dron, ya son métodos más actualizados de obtener una topografía más detallada, con mayor exactitud. Hay algunos métodos que ya han sido ocupados a través de los años, como los levantamientos topográficos con estaciones totales y en su tiempo, ¿no? Con los teodolitos. También se requiere de un estudio hidrológico, ya que ya se tocó mucho el tema de que el agua es el factor con el que más se han detonado los deslizamientos. Estamos hablando que el 85% de los casos que se han registrados en la subdirección son detonados por la lluvia. Y pues es importante conocer cómo se mueve el agua, por dónde escurre y si estas laderas que son ya susceptibles
llevan, ¿no? Esta agua, ¿no? La investigación geológica, digámoslo, es un término muy general, pero engloba muchos estudios y cada estudio geológico que se realice, pues tiene sus propios objetivos de acuerdo al sitio en el que se encuentra. No se pueden realizar los mismos estudios para todas las zonas a nivel nacional. Lo mismo para la investigación geofísica y geotécnica, hay muchos tipos de sondeos, en estas ramas que pues sí requieren de un especialista que determine cuál es, la opción más viable en cuanto a estos estudios. Este, Después de que nosotros obtenemos todos estos resultados de estas investigaciones, podemos encontrar una posible solución, ya que vamos a encontrar la mayoría de las características que posee esta ladera que se está estudiando. Entre ellas son la ubicación, la inclinación, qué riesgo tienen, su volumen, su forma, su estructura, su litología, qué tan intemperizado está, cuánta área de trabajo hay y qué disponibilidad del área, porque en muchos de los ejemplos que mostraron mis colegas, pues vemos que la población está prácticamente encima de las laderas, a un costado, a pie de ladera, en el peor de los casos también en la corona de los deslizamientos, ¿no? Entonces, el ver la disponibilidad del área que se puede trabajar es importante y es de las cosas con las que se decide también qué tipo de obra se va a efectuar. Con base en lo anterior, se puede tomar la decisión del diseño y esta va a estabilizar y también va a reducir el riesgo, ¿no? El peligro también. Como les decía, el objetivo de los métodos de mitigación es tanto aumentar las fuerzas resistentes o reducir las fuerzas actuantes. Hay obras que interfieren directamente en estos dos. Como decía el ingeniero Lobardo, que la lluvia hace un efecto dual que aumenta las fuerzas actuantes y reduce las fuerzas resistentes, hay métodos de mitigación para tratar el agua que impactan directamente en esta relación para que el factor de seguridad incremente. Estos se engloban en dos grandes grupos que para aumentar las fuerzas resistentes buscamos métodos estructurales, métodos de intervención directa en la ladera y métodos para reducir las fuerzas actuantes, que son métodos no estructurales, que tratamos de no invadir más la estructura propia de la ladera. Como métodos estructurales, iniciando en estos grandes grupos, tenemos los muros de contención, los pilotes, las anclas, inclusiones o inyecciones en el suelo y la combinación de estos métodos anteriores y de algunos otros que también vamos a ver más adelante. Como métodos estructurales tenemos inicialmente los muros de contención. Estos son estructuras que proporcionan estabilidad a un terreno natural o algún otro material cuando ya se modificó su inclinación natural. El ingeniero Lobardo explicaba que una ladera es en condiciones naturales y un talud ya es cuando ya es intervenido. Entonces, el muro de contención funciona para detener ambos. Algunos ya las laderas se convierten en taludes a ser intervenidas y ya tener una obra de mitigación. Entre algunos de sus tipos de los muros de contención tenemos muros de gravedad, como son los de la imagen izquierda. Aquí estoy colocando algunas dimensiones mínimas por norma. Estamos hablando que en la corona del muro de contención de tipo de gravedad es de mínimo 0,30 metros o una doceava parte de la altura total. Es una relación básica. Por lo tanto, el conocer estas dimensiones mínimas por norma nos permite ver en una visita si de entrada se cumplen con dimensiones mínimas o si esta obra pues no es de gran utilidad ya que no lo cumple. También hay dimensiones mínimas en la base. Estos muros de gravedad funcionan básicamente en contener el peso y la gravedad propia del peso del muro hace un equilibrio de fuerzas tanto de las actuantes como de este muro que las retiene. Los muros en cantilever funcionan de manera similar, solo que tienen una zapata adentrándose al cuerpo para contener este momento flector del empuje del suelo. Igual se coloca aquí una imagen de las dimensiones mínimas por norma
Esta es una norma de Estados Unidos. Hay normas también mexicanas que son muy similares, algunas son basadas en ellas, en las que estas dimensiones mínimas de estos muros son importantes. Menores a estas, pues son estructuras que probablemente vayan a fallar. También los muros de contrafuerte son una derivación de los muros en cantilever, que cuando la carga de el empuje lateral de los suelos rebasa un diseño que no es costeable, se requiere de colocar algunos contrafuertes en forma triangular, como lo vemos aquí. Geométricamente se conoce en la ingeniería que el triángulo es de las figuras geométricas más resistentes en cuanto a su diseño. De ahí también se deriva el diseño de algunas armaduras. También tenemos los muros de contención prefabricados, también conocidos como muros de tierra armada. Estos son muros que contienen rellenos colocados de forma continua a las laderas que ya fallaron o a las laderas que se pretende que no fallen. Como podemos ver en las imágenes, se están colocando los blocks que forman estos muros de contención con con algunas geomallas. Estas son ancladas a a los bloques de manera que por medio de la fricción estos no tengan un empuje y estas capas se colocan de manera controlada con una cierta compactación de diseño para que contengan, ¿no? Estos grandes volúmenes de material. También en segundo término de los métodos estructurales tenemos los pilotes. Hay pilotes para la transmisión de cargas de las estructuras al suelo a estratos resistentes en cuanto que sean más profundos, pero en especial para controlar y estabilizar los taludes, los pilotes también requieren de un diseño en esfuerzos laterales, no solamente en cargas hacia el suelo, sino momentos laterales los cuales van a ayudar a contener las masas que se están deslizando. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una obra que se está ejecutando o se ejecutó en Tijuana, en donde se ocupó este método. Y consiste en apilar varios pilotes formando, por así decirlo, un muro subterráneo que contenga estas masas. También existen los anclajes en taludes, que son elementos que se utilizan para aplicar fuerzas dentro de una masa de suelo con el objeto de mantener o restablecer su estabilidad. El principio básico de las anclas es compresión a través de este bulbo de concreto que vemos en la parte inferior izquierda y del dado de reacción que es la parte superior derecha, que es lo común que nosotros vemos, que son los tubos ya exteriores en los muros. Estos forman una prensa que comprime el material y evita que se desprenda. Para esto se requiere pues de un diseño ingenieril, conociendo la resistencia de los materiales a emplear, como los que están en sitio. Aquí podemos ver algunas fotografías de los elementos que se ven en las estructuras, pero al interior ya vimos el desarrollo que es un tensor, y un bulbo de concreto que es el que retiene la masa de suelo. Estos son algunos métodos estructurales combinados como tal, porque el anclaje está en este caso, sobre un concreto lanzado y en este caso sobre un muro de contención y una parte de concreto lanzado también. Las inclusiones o inyecciones son métodos un tanto recientes. Consisten en inyectar a presión lechadas de cemento o microcemento ejecutadas en impregnación o una fracturación controlada del suelo. Esta presión va a fracturar el suelo, pero no a una manera de hacer que falle, sino de que este fluido entre en esas pequeñas fisuras y se forme, por así decirlo, una red que mejore la resistencia del suelo. Esto va a hacer que el suelo se comprima y también esta red de las fisuras que ya fueron rellenadas van a formar una red que se va a consolidar. Aquí vemos una fotografía de una vivienda que ocupó este método, en donde al hacer la excavación se ven la inyección y cómo se ramificó, ¿no? Este método consiste en introducir una tubería ya ranurada y al efectuar la inyección a través de esas ranuras sale el fluido que es
como se ve en la fotografía, el tubo principal y sus ramificaciones que tuvo este. Aquí seguramente ya hubo algunas microfisuras que ya fueron rotas por la excavación, pero se logran ver todavía otras. Algunas de estas inclusiones o inyecciones también se ocupan para la renivelación de estructuras o algunos otros daños que ya no son tanto de los deslizamientos, pero hay masas que sí se logran estabilizar con este método. También tenemos el otro grande grupo de métodos no estructurales. Estos métodos no estructurales, como les decía, son básicamente no intervenir de manera directa a la ladera, pero sí hacer obras que ayuden a que las fuerzas actuantes no incrementen en este sistema. Inicialmente tenemos los drenajes externos. La función principal de estos es evacuar los excesos de agua que se acumulan en la superficie. Estos son solamente para la superficie y se trata de canales o zanjas que deben de estar revestidas, si no, no tendría una función de que canalicen, sino el agua se seguiría introduciendo al suelo. Se conoce como drenaje superficial y también evita la erosión y la sedimentación. Inicialmente se basan en desviar el agua para que no se alimente más la ladera que está propensa a deslizarse de este líquido para que no se deslice. Podemos ver aquí algunas fotografías de unas canalizaciones, de unos canales de concreto, los cuales pues ya tienen algunos daños, ¿no? Probablemente al fluir agua en estas canaletas, ya estas se introduce en estas pequeñas fisuras y entra de todas maneras al sistema. Aquí vemos cómo está la ladera, es la parte alta donde está revestida de un concreto lanzado. Ahí, aquí vemos un diagrama de cómo está una red de estos drenajes evitando que el flujo del agua llegue directo a la zona inestable, sino más bien esta sea desviada a los laterales. No es detenerla ni contenerla, sino desviarla y dejar que fluya el agua, ¿no? Para ello, el ingeniero Lobardo también comentó mucho del nivel freático y es necesario también tener un drenaje interno atenuando esta curva del nivel freático para que la presión de poro disminuya. Estos drenajes igual hay muchas normas, hay una norma de caminos que exige dimensiones mínimas para estos drenes. Estos deben de estar revestidos a través de un geotextil, evitando que también el suelo, al fluir el agua, el suelo no sea arrastrado en el agua y en el geotextil queden contenidos y solo salga el agua, como podemos ver en este dren, que solo está saliendo el agua, sale hasta, en algunas ocasiones, hasta muy clarita, muy limpia debido a estos geotextiles o a estas membranas que retienen el suelo. Aquí estamos viendo otra aplicación de drenaje interno. La profundidad de este drenaje depende mucho de los sondeos que se hayan efectuado, como veíamos al inicio de la investigación geotécnica, de a qué profundidad esté este nivel freático, también va a ser la profundidad a la que van a estar estas tuberías para lograr darle fluidez al agua, ¿no? Este método aquí vemos que hay una combinación de métodos de un drenaje interno con con un revestimiento de concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada, y aquí vemos igual otro aplicado igual sobre un concreto lanzado. Preguntaban si el escalonamiento de los taludes era un método de estabilización, y sí, sí lo es. Se le llaman bermas y terrazas. Este método consiste en ya sea construirlas o retirar material formándolas. Esto, son aquellas masas de suelo que dan estabilidad tanto en las partes bajas como altas. Estos ángulos de inclinación de las bermas son estudiados de acuerdo al ángulo de reposo del sitio, del material del sitio o del material colocado para colocar estos de escalones, así como también de su grado de compactación. Básicamente es tener los escalonamientos como lo vemos aquí. Igual, a pesar de que están los escalonamientos, tenemos métodos combinados. Estas bermas y terrazas están revestidas de un concreto lanzado, evitando la erosión. Y también vemos cómo la berma 2 y 3, que es la más alta, tienen drenaje, ¿no? Entonces, de acuerdo al análisis que se hizo previo a este proyecto, se requería evacuar el agua de estos estratos de suelo.
Como ven, no solamente se intenta intervenir en un método, sino combinar varios para garantizando la seguridad. Tenemos también la reforestación y colocación de malla metálica. Esta técnica se usa inicialmente para proteger los taludes ante la erosión. No es tanto un método que ayude tanto a la resistencia del suelo, aunque sí da una cierta estabilidad a un estrato superficial. La reforestación es más para evitar la erosión de la acción del agua y de todos los cambios de clima, ¿no? De nuestro país. Como métodos indirectos tenemos muros gaviones, zanjas y depresiones, concreto lanzado, que es lo de los que ya les he comentado al inicio, franjas de seguridad y barreras de protección. Los muros gaviones, yo creo todos los hemos visto que son cubos de malla rellenos de material pétreo, el cual al ser pesado estos se van apilando de manera que se forman muros contenedores. Al ser un método indirecto permite que que los deslizamientos sucedan, pero estos ya no van a tener un impacto en alguna otra infraestructura más que en estos muros. De esto se tratan todos estos métodos indirectos, de convivir con el problema. También las zanjas y depresiones, pues son excavaciones a pie de la ladera para que el material que caiga quede contenido en estas zanjas. El concreto lanzado, pues es el, el revestir, la topografía que tenga la ladera con concreto. Este puede ser reforzado o sin reforzar, como vemos también, en algunas de estas fotografías, que solo está la membrana de concreto ya, esta ya está dañada, ¿no? Pero hay algunas que con el reforzamiento de acero, pues son más, resistentes. Todo esto es de acuerdo al diseño y a los estudios que vimos al inicio. Las barreras de protección, tenemos dos tipos, hay barreras de protección dinámicas y estáticas. Las dinámicas, como tal, absorben la caída de rocas, son más aplicados en estas, como podemos ver la malla deformada por un bloque de roca. En este caso es una prueba de laboratorio en el cual estas mallas, de acuerdo a algunos fabricantes, resisten hasta 10.000 joules de energía. Entonces sí contienen algunos bloques grandes, no, pues hay que ver que sea óptimo, ¿no? Para la obra, ¿no? Las barreras estáticas contra caída de roca solo son barreras en su defecto, algunas son horizontales, otras son verticales y contienen los, los, este, los cantos rocosos que han estado rodando y estos, se contienen sin deformar la malla, esa es la diferencia entre una y otra. Las barreras de protección también se ocupan en en algunas zonas donde es ya detectado que van a existir flujos de escombro y de lodo, como vimos en el caso de San Gabriel. Hay algunos escurrimientos naturales donde lamentablemente hay muchas personas se asentan, viven, construyen su patrimonio y sucede mucho este tipo de flujos. Las barreras de protección detienen todo este material sólido y permiten solo el paso del agua, evitando que sea prácticamente una avalancha que destruya todo a su paso, ¿no? Se pueden colocar varias en un mismo escurrimiento, atenuando la energía que lleva este flujo hasta que llega ya a un flujo en la zona más baja, un flujo de menor impacto. Traemos aquí algunos ejemplos. Hay un Sam's Club en Santa Fe, en la Ciudad de México, en el cual podemos ver que son, cortes efectuados por la actividad humana, la construcción, en donde este talud está reforzado a través de un concreto lanzado y en combinación con anclas. Este talud tiene aproximadamente 20 años, si no es que más, que sigue funcionando. Es una obra, podríamos catalogarla hasta este momento como una obra bien ejecutada, ya que pues permanece, ¿no? Tenemos la tienda Sam's Club en la parte más baja y podemos ver que hasta ahí hay túneles que atraviesan esta ladera intervenida. Hay construcciones en la parte alta, hay construcciones en la parte baja, por lo que el diseño de esta obra de mitigación es de suma importancia, que requiere, como les decía al inicio, de un monitoreo también y de un mantenimiento. Aquí hay algunas otras vistas, donde se puede ver que los cortes ya han dejado prácticamente una franja que tiene ya dos caras, dos taludes, donde solo se soporta un camino y algunas construcciones en la parte superior, y hay construcciones en la parte baja,
Vemos aquí el talud cómo incrementa de altura, vemos algunas derivaciones de los drenajes revestidos y canalizados hasta la parte más baja, evitando que el agua ingrese al talud en sí. También en esta imagen en particular vemos cómo a través de los años se ha requerido de que cuente con más anclas, ya que las zonas inestables cambian con el paso del tiempo, y vemos cómo hay una zona de un mallado con anclas más prominente que en las demás partes del talud. Se logran ver las anclas aquí de color azul. Entonces, de acuerdo a un seguimiento, a un monitoreo en una obra, pues es posible que dure bastante tiempo y que sea seguro. Visitamos en 2023, me parece, la avenida escénica en Acapulco Guerrero, en donde tras el impacto del huracán John, se perdieron dos carriles de esta avenida. Como podemos ver, la ladera falló, debido al taponamiento de un drenaje que se encuentra en la parte izquierda, y el agua pues encontró su camino y sucedió un deslizamiento de 125 metros aproximadamente, combinado con algunos bloques de roca. Cuando nosotros fuimos a la visita ya se estaba efectuando una obra de estabilización, pero esta era provisional, ya que, como les decía el ingeniero Lobardo, en temporada de secas, la mayoría de los fallecidos en esta temporada es por las obras mal ejecutadas. En este caso, y muy acertadamente, colocaron un revestimiento con una malla electrosoldada, iban a colocar concreto lanzado y este ya contaba con anclas para que tuvieran la seguridad de poder trabajar lo demás y restituir el muro real de contención que era de mampostería. Entonces hicieron una obra de estabilización para después hacer la obra final. Estamos viendo igual la combinación de varios métodos en los que, pues, ejecutándolos de manera correcta, van a ser funcionales. Se estaba estabilizando esta parte de manera provisional, ya que ya se estaban agrietando, se estaban formando agrietamientos de forma paralela al deslizamiento a 2 metros. Entonces este era material ya muy propenso a caer. También en este mismo deslizamiento encontramos en la parte alta que tras el paso del huracán quedaron descubiertos muchos bloques de roca en las partes altas de las laderas, y estamos aquí señalando el deslizamiento que acabamos de comentar, en donde pues ya con los sistemas que hemos visto pues se podrían colocar algunas barreras de protección o algún otro método de mitigación de acuerdo a un estudio, a los estudios que se deberían de hacer, ¿no? Hay casos en los que es necesario, y todo va a depender siempre de un análisis costo-beneficio, ¿no? Siempre tenemos que ver qué es lo mejor, si realmente hacer la obra de mitigación o o tomar otro tipo de decisiones en cuanto a desalojar a la población, reubicarlas. Otro ejemplo que tenemos es en Camino Verde, Tijuana, es el ejemplo de los pilotes que les comentaba, el cual se estaba construyendo un sistema de pilotaje paralelos en cuanto a la masa deslizada. Podemos ver que la masa deslizada es toda esta colonia, y se estaban formando franjas paralelas de pilotes. Se estaba trabajando en un pequeño fragmento, ya tenían colocadas alrededor de 38 pilas, me parece, pero al hacer vuelos de dron, como bien comentaba nuestro compañero Antulio, son importantísimos todos estos vuelos porque salen detalles que no podemos ver hasta en campo, ¿no? Ya alejándonos más de vista, se podían ver los agrietamientos a pesar de que ya estaba la obra de mitigación. Podemos ver cómo el suelo ya se estaba desprendiendo de este sistema de pilotaje. El suelo, ladera abajo, posterior a las pilas, se seguía moviendo. Aquí, podemos ver cómo el tipo de suelo seguía húmedo, el proceso constructivo. Sin embargo, el conocer todos los estudios que comentábamos al principio, el que la toma de decisiones conforme al un análisis costo-beneficio, a veces las decisiones políticas pesan más que un verdadero análisis costo-beneficio, y el aferrarse a obras de mitigación que no son viables,
y que incluso van a ser más costosas que hacer una reubicación, a las familias afectadas, pues es muy importante, ¿no? Efectuar un análisis de este tipo. Aquí, igual, con las herramientas que ya se han, explicado en las presentaciones anteriores, en un modelo digital de elevación, podemos ver cómo en 2 años la masa se seguía moviendo y dentro de la masa movilizada estaba la obra de mitigación, ¿no? Entonces, vimos ejemplos de obras bien ejecutadas, estamos viendo aquí un ejemplo de una obra que no cumplió su objetivo, ¿no? La masa era tan grande que seguía movilizándose. Podemos ver aquí la diferencia a pie de ladera, cómo ya el material abultado era demasiado. Estamos hablando de cientos de metros en este deslizamiento. También tenemos un ejemplo del año pasado en Villas Parador, Zona y Diamante, en Chilpancingo Guerrero. Estamos viendo varios sistemas, bueno, varias obras de mitigación combinadas. Estamos viendo bermas y terrazas combinadas con un revestimiento de concreto lanzado, reforzado también con anclajes. Anclajes a una cierta distancia, de acuerdo al diseño que obtuvieron para ejecutar esta obra, la cual en una de sus fracciones falló y dañó 3 o 4 viviendas, no recuerdo bien. En fotos más cercanas encontramos que esta obra de mitigación no tenía mantenimiento. Como podemos ver, este revestimiento ya estaba quebrado, estaba fracturado, en el cual pues ya ingresaba agua, ya ingresaban también animales, fauna que también ayuda a que se siga reventando este material. Otra cosa importante que se nota en las fotografías es la presencia de vegetación, ya una presencia abundante, la cual pues en su crecimiento las raíces también reventaron esta capa de concreto lanzado. También en cuanto a sus drenes internos, por norma pues deben de tener una pendiente descendente, permitiendo la salida del agua, y varios de estos drenes tenían la pendiente invertida, por lo cual pues ya no estaban en un correcto funcionamiento, y vemos que lo que falló fue el revestimiento y no las anclas. Podemos ver en esta fotografía que las anclas siguen comprimiendo el material porque estas no cayeron. Lo que cayó fue el revestimiento y las anclas siguieron comprimiendo el material restante. En conclusión, bueno, tengo varias conclusiones. La primera es que, pues, es importante que durante la planificación y diseño de estas obras se efectúen los estudios, necesarios para así lograr un diseño adecuado. También se debe de realizar un análisis de riesgo para identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados con la ladera y propios de la obra de mitigación. También algo muy importante y que hemos visto en muchas de las visitas es que se deben de ocupar materiales y técnicas de construcción adecuadas para la obra, teniendo en cuenta todas las condiciones de la ladera y los riesgos potenciales. No es lo mismo estabilizar un talud o una ladera que tenga una escuela a pie de ladera a una ladera que no tiene nada o que solo tiene una carretera, ¿no? Hay un orden de prioridades. También durante la construcción se debe de contar con la supervisión, este, con especialistas para asegurar que se cumplan estándares de calidad y seguridad. Tanto en el proceso de construcción como en la investigación previa, existen muchos laboratorios certificados, los cuales dan valores reales de estos análisis. Y también se debe de realizar siempre, sí o sí, en una obra, el monitoreo y el seguimiento continuo, después de la construcción para detectar cualquier cambio en la estabilidad de esta. Por mi parte sería todo. Agradecemos su atención y muchas gracias.